La Marina de los Guardianes de la Revolución de Irán aseguran que el estrecho de Hormuz permanece cerrado desde la tarde de este sábado y seguirá así hasta que Estados Unidos levante el bloqueo contra los buques iraníes. Donald Trump advierte que no se va a dejar chantajear. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. Irán alerta de que cualquier buque que se acerque al estrecho de Hormuz será tomado como objetivo. Trump advierte de que podría no prorrogar el alto el fuego con Irán si antes del miércoles no se alcanza un acuerdo de paz. Hezbollah responderá si Israel viola el alto el fuego en Líbano, mientras Donald Trump confía en que se respete la tregua y el gobierno libanés se compromete a frenar los ataques de la milicia chií en el marco del acuerdo. Pedro Sánchez y Lula da Silva lideran una reunión de líderes progresistas en Barcelona para hacer frente a lo que consideran una amenaza para la democracia por parte de fuerzas autoritarias y de extrema derecha. Bienvenidos. La reapertura del estrecho de Hormuz, anunciada el viernes por Teherán, duró menos de 24 horas. Este sábado, las autoridades iraníes volvieron a cerrar el estrecho hasta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, levante el bloqueo a los puertos iraníes. Los guardianes de la revolución advirtieron que cualquier buque que se acerque al estratégico estrecho será considerado un objetivo. Hoy se registraron al menos 3 incidentes frente a las costas de Omán, según la agencia británica de seguridad marítima. Lanchas de guerra iraníes dispararon sin aviso contra un petrolero. Otros buques mercantes afirman que la armada iraní les prohibió cruzar el estrecho. Cientos de buques y unos 20.000 marinos permanecen varados en el Golfo a la espera de atravesar el estrecho por el que transita un 20% del petróleo y 35% del gas natural licuado del mundo. El alto el fuego entre Irán y Estados Unidos comienza su último fin de semana con esa incertidumbre allí en Hormuz y amagos en las negociaciones. Analizamos el tema con Luciano Zácara, analista político de Oriente Medio y el Golfo. Gracias, Luciano, por estar con nosotros. Donald Trump decidió el viernes mantener el bloqueo, lo que ha llevado a Irán a reimponer restricciones sobre Hormuz. ¿Por qué Estados Unidos mantiene ese bloqueo después de que se reabrió el estrecho? Bueno, básicamente porque Trump no quiere darle a Irán la posibilidad de que sea solamente Irán el que usa el cierre del estrecho de Hormuz como moneda de cambio, como manera de presionar en la mesa de negociaciones. Trump quiere retomar la iniciativa y por eso seguir diciendo que el alto el fuego sigue estando vigente, mientras que Irán cumpla con su parte, pero que van a seguir bloqueados los puertos iraníes por parte de Estados Unidos, porque de esta manera quiere recuperar su base negociadora en la mesa de las posibles reuniones en Pakistán. ¿Cómo afecta esta escalada las negociaciones para ese alto el fuego definitivo? ¿Existe el riesgo real de que Washington no prorrogue la tregua si no hay acuerdo el miércoles? Yo no creo que Estados Unidos rompa la tregua en este momento, simplemente está tratando de marcar algunos más límites para recuperar la iniciativa que se dio a Irán. Creo que los dos están interesados en mantener esta tregua y llegar a una segunda ronda de negociaciones en Pakistán, más allá de que las posiciones estén muy enfrentadas todavía y haya muchas cosas todavía sobre qué discutir, sobre todo en el marco en el cual se van a llevar las discusiones. No solo el estrecho de Hormuz, sino el tema nuclear, que son los dos temas principales que están marcando las diferencias entre las dos posturas. Claro, Luciano, en cuanto al estrecho de Hormuz, ¿qué condiciones concretas ha planteado Irán para reabrir Hormuz y hasta qué punto son viables en el actual contexto internacional? Bueno, por empezar, que todo se incluya dentro de este acuerdo de alto el fuego, sobre todo lo que tenga que ver con Líbano, que hoy por hoy Israel ha vuelto a no cumplir, y sobre todo que se levante el bloqueo sobre los puertos iraníes como una contrapartida al levantamiento del bloqueo por parte de Irán. Esto es para sentarse a la mesa de negociaciones, no para llegar a un acuerdo definitivo. La apertura de Hormuz es el resultado del inicio de las hostilidades, por lo tanto Irán considera que se tiene que abrir únicamente si se cumplen las condiciones de no ataque y de no hostilidades en contra de Irán y sus aliados para poder sentarse a negociar sobre el tema nuclear, que es el problema de fondo de acuerdo a la administración americana. Muchísimas gracias, Luciano Zácara, desde Doha. Gracias a ustedes, buenas noches.
Y Estados Unidos decidió prorrogar un mes más la exención de sanciones al petróleo ruso que se encuentra actualmente en tránsito marítimo. Hace solo 3 días Washington descartaba esa posibilidad, pero la presión de los países con problemas de suministro energético a causa de la guerra de Irán obligó a Trump a retractarse. Según funcionarios rusos, la nueva exención duplica la cantidad de petróleo ruso que puede venderse en mercados internacionales hasta 200 millones de barriles. Los legisladores de la oposición estadounidense han acusado al gobierno de ser indulgente con Rusia pese a la intransigencia de Moscú para negociar la paz en Ucrania. Israel anunció este sábado que ha establecido lo que califica como línea amarilla en el sur del Líbano, como ya hizo en Gaza. El gobierno de Netanyahu sitúa esta línea imaginaria al sur del río Litani, convirtiéndola así de facto en la frontera de una zona de exclusión de 30 kilómetros en territorio libanés. Desde el inicio del alto el fuego, el ejército israelí aseguró haber realizado ataques en varias ocasiones en esa zona y los justificó con supuestas violaciones del acuerdo por parte de Hezbollah. El líder de Hezbollah ha asegurado que la tregua no puede ser unilateral y promete responder a los ataques de Israel. Trump afirma que confía que la milicia pro-iraní, considerada terrorista por varios países, citamos, se porte bien durante el alto el fuego entre Israel y Líbano. Y vamos ahora directamente a Beirut. Joan Cabasés con más detalles para nosotros. Joan, Hezbollah advierte que actuará si Israel viola la tregua. ¿Qué ha dicho el líder de la organización esta noche en su primer comunicado de la tregua? ¿Y qué puede esperarse por parte de Hezbollah en ese escenario? Hola, ¿qué tal? Bueno, lo cierto es que el comunicado de Hezbollah tiene bastantes mensajes y el principal de ellos sería que la milicia rechaza un retorno a una tregua como la que se firmó en 2024 y que duró hasta el pasado mes de marzo, en el que Israel atacaba de manera diaria y tenía libertad de acción. El grupo también exige la retirada total y completa del ejército israelí del sur del Líbano, que todavía ocupa, y exige también el retorno de todos los desplazados a esa zona fronteriza libanesa. Lo que no explica o no concreta la milicia es qué va a suceder en caso de que estas condiciones no se cumplan. Además, hay que decir que tan importante es lo que dice este comunicado como el lenguaje que utiliza, y el lenguaje utilizado no parece estar preparando a los seguidores de Hezbollah para un retorno a la guerra. Entonces parece por el momento que Hezbollah acepta esta tregua y que no tiene intención por el momento de volver a los combates. ¿Y qué capacidad real tiene el gobierno libanés para controlar a Hezbollah y garantizar el cumplimiento del acuerdo frente a Israel? El gobierno libanés tiene unas capacidades muy limitadas para contener a la milicia libanesa Hezbollah, y especialmente mientras continúe la ocupación israelí, porque esto es algo que la milicia utiliza para justificar sus ataques. Pero esta capacidad limitada que tiene Beirut para frenar a Hezbollah lo hemos visto en varias ocasiones. Por ejemplo, hay que recordar en octubre de 2023 cómo la milicia, sin consultar al gobierno libanés, abrió un frente contra Israel que presentó como un frente de apoyo a la Franja de Gaza. Luego, este pasado mes de marzo, ha atacado otra vez a Israel, en este caso para vengar la muerte del líder supremo Ali Khamenei en manos de Estados Unidos y de Israel, y por vengar también los continuos ataques de Israel durante la tregua. Por último, vemos también un ejemplo durante esta última escalada. El gobierno de Beirut ha ilegalizado el brazo armado de Hezbollah, pero no ha sido capaz de poner en práctica ese movimiento, seguramente por temores de que el ejército libanés, que es multiconfesional y tiene también ciudadanos de confesión chií, la misma que profesa Hezbollah, se pudiera desintegrar, causando el caos civil en Líbano. Joan Cabasés desde Beirut, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. A vosotros. Y nos vamos a España. Allí concluye este sábado una cumbre de líderes progresistas que reunió a más de un centenar de representantes mundiales de la izquierda, entre ellos el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro y la mexicana Claudia Sheinbaum. La cumbre busca reivindicar el multilateralismo, y el derecho internacional en pleno conflicto en Oriente Medio. La cita responde en parte a la cumbre organizada hace un mes por Donald Trump junto a 12 gobiernos
ultraconservadores latinoamericanos. Tras el encuentro, los gobiernos de Brasil, España y México expresaron su enorme preocupación por la grave crisis humanitaria en Cuba y reiteraron la necesidad de respetar la integridad territorial de la isla frente a los planes de Trump para una posible intervención militar en Cuba. Además, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, pidió desde España una reunión del Consejo de Seguridad para parar lo que él llama la locura de guerra en Irán. Lula se mostraba así de contundente sobre la necesidad de reformar la ONU. Escuchemos. No podemos levantarnos simplemente cada mañana y acostarnos cada noche con el presidente de una república que tuitea amenazas contra el mundo y declara la guerra. Y luego todos toman decisiones sin consultar a la ONU, de la que son miembros y donde se sientan en el Consejo de Seguridad. Hoy en día, Naciones Unidas ya no representa el propósito para el que fue creada. Los 5 miembros del Consejo de Seguridad, los miembros permanentes que cuando se creó el Consejo de Seguridad se suponía que iban a ser garantes de la paz mundial tras la Segunda Guerra Mundial, se han convertido en los señores de la guerra. Aitor Sáez en Barcelona con más detalles para nosotros. ¿Qué tal, Aitor? Encantada de tenerte. ¿Cuáles son las principales propuestas que han salido de esta cumbre y en qué consistiría esa reforma de la ONU? ¿Por qué ahora? Sí, ahora la cumbre porque fue convocada por Pedro Sánchez justo después de plantar cara a Donald Trump con ese famoso no a la guerra tras los ataques en Irán. Esto situó al presidente español como estandarte de la izquierda global y le dio alas para convocar esta iniciativa. Una cumbre que ha tenido más discurso que propuestas, pero entre las que destacan el impuesto global del 2% a los ultrarricos, limitar los beneficios especulativos, combatir la desinformación y reafirmar el estado del bienestar. Una de las propuestas más concretas, como escuchábamos, la ha hecho el presidente brasileño, que ha sido reformar la ONU. En particular, lo que pide Lula da Silva es que ese Consejo de Seguridad esté más representado por el sur global. En palabras del propio presidente brasileño, Brasil y la India serían candidatos naturales para integrar ese Consejo de Seguridad que, como escuchamos, ahora mismo considera que no representa ni defiende los intereses de toda la humanidad. Y la líder opositora venezolana María Corina Machado recibió este sábado la Medalla de Oro de Madrid, una comunidad gobernada por el conservador Partido Popular. Miles de seguidores se concentraron para ver a la Premio Nobel de la Paz en la capital de España, donde residen unos 700.000 venezolanos. Machado, que se negó a reunirse con el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, aseguró que piensa volver a Venezuela a pesar de los riesgos que esto conlleva y que está coordinando con el presidente estadounidense Donald Trump su regreso. María Corina Machado aseguró que no se arrepiente de haber regalado el galardón al mandatario el pasado enero. Vamos a escucharlo. Hay un líder en el mundo, un jefe de Estado en el mundo, uno, que ha puesto en riesgo la vida de ciudadanos de su país por la libertad de Venezuela. Y ese es Donald Trump. Y eso es algo que los venezolanos siempre recordaremos y siempre agradeceremos. Y el Papa León XIV concluyó este sábado su visita de 3 días a Camerún e inició la tercera etapa de su gira africana en Angola. Miles de angoleños recibieron al pontífice a su llegada a Luanda como parte de su viaje apostólico por 4 países africanos. Allí se reunió con el presidente angoleño João Lourenço en el Palacio Presidencial y después pronunció su primer discurso ante las autoridades de ese país de mayoría católica. El pontífice instó a romper el ciclo de intereses que ha saqueado y explotado África durante siglos y transmitió un mensaje de aliento para su pueblo. Y hay esperanza para Timi, como se conoce a la ballena varada en la costa del mar Báltico en Alemania. Un equipo de rescate privado comenzó este viernes la operación para liberar a esta ballena jorobada que desde hace varias semanas ha captado la atención de los alemanes. Las autoridades aprobaron el rescate, que consistirá en levantar la ballena utilizando cojines inflables y transportarla sobre plataformas flotantes para liberarla en mar abierto. Esta semana Timi mostró mayor actividad, incluyendo movimientos de la cola fuera del agua.
Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.